Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos de cara al 25 de noviembre, del 25N, como ya se le conoce, pues cómo llegamos las mexicanas a esta fecha, cuáles son las propuestas realmente y los discursos oficiales con estas fechas emblemáticas y estas narrativas de la caída histórica de algunos delitos o la política que nunca antes se había hecho porque llegamos todas, etcétera. Pues de eso vamos a estar hablando con Indira Sandoval. Ella es feminista, defensora de derechos humanos e impulsora de la reforma 3 de 3 violencias y, por supuesto, hashtag ningún agresor en el poder. También hablaremos con Carolina Ramírez Suárez. Ella es fundadora y directora de Sobrevivientes de Feminicidio en México, AC. Y después, pues nos vamos a ir hasta Tolimá, Colombia, para hablar de este observatorio que presentan las ácidas y que se llama Malas Lenguas. Así que quédese con nosotras. Gracias por sumarse aquí a esta emisión. Y bueno, pues el día de ayer se conmemoró el 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, una fecha emblemática en todo el mundo que además surge a raíz del asesinato de 3 mujeres activistas en República Dominicana, conocidas también como las mariposas, las 3 hermanas Mirabal, y en honor a estas 3 mujeres es que el 25 de noviembre se instaura primero desde el movimiento feminista y después retoma esta fecha Naciones Unidas como una fecha para llamar a los gobiernos, a las sociedades, pues en su responsabilidad para garantizarnos a todas las mujeres una vida libre de violencia. Y me da muchísimo gusto que en esta emisión compartamos micrófonos con Indira Sandoval. Ella es feminista, defensora de derechos humanos e impulsora de la reforma 3 de 3 violencia y además ningún agresor al poder. Bienvenida, Indira, un gusto tenerte aquí. Y también saludar a Carolina Ramírez Suárez. Ella es fundadora y directora de Sobrevivientes de Feminicidio en México, AC. Bienvenida, Carolina, también un gusto en tenerte aquí en esta emisión. Bueno, Indira, empecemos contigo. Llegamos al 25 de noviembre con la primera mujer presidenta, con un parlamento paritario, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, con 13 gobernadoras gobernando al mismo tiempo. ¿Cuál dirías tú que es el corte de caja con el que llegamos en materia de política pública para garantizar la vida y la integridad de las mujeres en nuestro país? Hola, muchas gracias, Lucía. Saludo a las diferentes frecuencias donde se transmite este análisis feminista y me da mucho gusto también compartir esta entrevista, este espacio junto con nuestra querida Carolina Ramírez. Eh, Compartir que pues llegando y desmantelando las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres, especialmente las encaminadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, desmantelando con ABIM, y llevando de una especie descentralizada, como debe de ser, y de manera autónoma, que tendría que ser la aspiración, como en el caso del Instituto de las Mujeres, para pasarlo a una secretaría, que bueno, lleva un año difundiendo una cartilla de derechos humanos de las mujeres, y yo quisiera saber, no solamente porque soy promotora de los derechos humanos, ¿qué podemos esperar de conocer la cartilla? No creo que sea suficiente. O sea, es importante que todas las mujeres, y además en sus lenguas, puedan conocer los derechos humanos, pero no basta con promoverlos tenemos que garantizarlos. Y garantizar implica presupuesto. Garantizarlo implica la corresponsabilidad de todas las instituciones, en este caso de los gobiernos locales y de los gobiernos municipales. Ha habido
el maquillaje, ahora resulta que ya no somos el anexo 13, ahora somos otro anexo, pero siempre un anexo. Y el gran faltante, ¿no? Lo digo siempre acá con las gafitas violeta, el gran faltante siempre es que no tiene perspectiva feminista de género, de los derechos humanos de las mujeres. Todo el PET que se acaba de aprobar para ahora, para 2026, pues va sin nosotras. Va con recortes muy importantes al respecto. Y esto debe ser un llamado para todas las dependencias del gobierno. ¿Por qué? Porque en los estados, para quienes vivimos al interior de la República, sabemos que muchas veces los municipios dependen en su totalidad de los presupuestos que coloquen en la federación. Y mi pregunta es a las gobernadoras y gobernadores. ¿Ustedes cuál es su proyecto que están enviando actualmente a los congresos locales para decir con claridad qué cantidad de recursos están asignados a la prevención, a la atención, a la sanción, a la investigación de la violencia contra las mujeres? Y la misma pregunta para los municipios. Hay 2.458 municipios y, bueno, 16 alcaldías que tienen otra forma de elegir sus presupuestos. Pero para los 2.458 municipios les diría qué parte de su proyección está destinada a esto. Entonces, si bien hay una falla por parte de la federación en recortarlos, sí, pero también hay una falta de compromiso y de corresponsabilidad de las instancias locales y municipales al depender en su totalidad de esto. Entonces, si esta bolsa se debilita todo, y nos parece que el tema de la violencia contra las mujeres es un asunto que se tiene que atender no 16 días de activismo ni un solo día, sino permanentemente. Y es muy preocupante que el primer gobierno encabezado por mujeres tenga la primera secretaría que reprueba el examen ante la CEDAW, que no genera, no es capaz de informar hoy en día en este corte de caja cuál es el programa integral de atención, prevención y erradicación de la violencia en México, por ejemplo. Y bueno, pues ya que hablas de entidades federativas, Carolina, tú vives en una que es gobernada por una mujer, digo que ha tenido varios focos encima. ¿Tú cómo miras desde la entidad la responsabilidad de la gobernadora y de la presidenta en materias especialmente de violencia feminicida, siendo tú una sobreviviente de ello? Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Lucía, como siempre es un gusto, Indira, contigo coincidir y con CIMAC. Bueno, pues nosotros aquí en Veracruz, como ustedes saben, pues estamos en la Organización Civil Sobrevivientes de Feminicidio en México, primera en este tema específico. Y pues bueno, aunque estamos y recibimos con dijéramos, buenas esperanzas el hecho de que una presidenta y una gobernadora ahora encabecen el Estado, pues bueno, tampoco estábamos, dijéramos, esta esperanza, sabemos que pues tiene sus asegúnes, porque bien conocemos que la gobernadora no se caracteriza por tener una visión feminista, ni siquiera de derechos humanos de las mujeres. Y pues bueno, sabemos perfectamente bien que cuerpo de mujer no es garantía de que garantice los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, hay posibilidades de incidencia y de cambio. Y pues bueno, lo que estamos nosotras viendo en el estado de Veracruz es una serie de campaña fuerte, sumada y alineada hacia la Secretaría de las Mujeres, que dicho sea de paso, qué bueno que hay cosas que están haciendo y que qué bueno que están haciendo estas de redes y tejiendo redes y que los centros libres y no sé quién, pero yo quiero hacer una reflexión. Por más instancias, lugares y propuestas que se hagan, si no se hacen, como dice Indira, con un presupuesto adecuado, pero sobre todo con un personal totalmente preparado y calificado, con una perspectiva feminista y de atención al trauma, porque el problema está en que tenemos un montón de instancias. Recuerdo el Centro de Justicia para las Mujeres, cuando aquí en Veracruz, uy, qué bueno que ya hay un centro de justicia integral, pues resulta que hasta apenas este año, después de que lleva, pues no sé, 4 años o 5 instalado, está atendiendo feminicidio, ¿no? O sea, cosas totalmente incongruentes que hemos visto a lo largo de no solo este gobierno, los anteriores también, pero sin embargo se siguen reproduciendo y se sigue llevando a cabo toda una serie de cuestiones aquí.
Por ejemplo, tenemos nosotras 2 alertas de violencia de género, Ujú. ¿no? La tercera que está entrampada. Pues bueno, sabemos que hay toda una serie de cuestiones ahí atoradas, ¿no? Que no se han logrado, dijéramos, abordar. Yo creo que hay un pendiente para que la gobernadora nos reciba a la sociedad civil y escuche a la sociedad civil en relación a todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Nosotras en específico estamos empujando la reforma que llamamos Ley Oropéndola, que a nivel federal se aprobó en el Congreso en el 2022. Y bueno, sigue congelada, porque en el Senado no se han tenido la molestia de revisarla y de poderla ver en comisiones y votarla. Nosotras queremos impulsarla ahora en el estado de Veracruz. Aquí, en alianza con otros movimientos, logramos la ley vicaria, también la aprobación de la ley 560, que es para personas adultas mayores, porque también trabajamos para la certeza jurídica de las Claro. mujeres adultas mayores, que casi nadie trabaja. Pero U- ahora, Una pues pregunta, estamos Carolina. Perdón, esperando. Sí, perdón que te interrumpa. ¿Hablaste de esta ley oropéndola? sí, Eh, sí. un poco de qué se trata. Recuérdanos, haznos memoria, por favor. Sí, con todo gusto. La ley oropéndola, que así le llamamos, para no ponerle el nombre de alguna de las sobrevivientes, porque somos muchas. Entonces, en vez de que tenga el nombre, como en algunos otros movimientos, quisimos oropéndola, que es un pajarito que es dorado y que anda volando por estos rumbos y que queremos que sea libre y que viva, ¿no? Como nosotras. Entonces, esta ley, ¿a qué se refiere? Se refiere a una serie de reformas al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución Penal. Esto es a nivel federal. ¿Y por qué a nivel federal? Dirán, ay, no hay muchas tentativas que sean del fuero federal. Pues sí las hay, pero aunque no las hubiera en gran cantidad, sí creemos que el mecanismo, por ejemplo, de la ley de acceso, que fue cayendo en cascada de lo federal, de lo general, hacia los estados. Entonces, esa es la función. Otra razón Pero es tiene que ver nada más como en concreto del Código Penal y la ejecución penal, que es hacia los agresores, feminicidas. Tiene muchísimas propuestas, pero ¿Pasó ya en el Congreso? las más importantes son prisión preventiva oficiosa, porque pues muchas veces los agresores, aunque estén localizados, simplemente no son aprendidos y siguen en libertad. Ujú. La segunda y muy importante es que se crea el dicho de la víctima, porque el dicho de las que sobrevivimos y estuvimos ahí tiene mucho menos peso que una pericial de mecánica de hechos o demás que se presentan y según el criterio de los ministerios públicos y demás, ¿no? Entonces nuestro dicho no es creído. Eso es Y, fundamental. perdón, Eh, otra vez, sí, solamente sí, decías, esto se pasó en la Cámara de Diputados, falta el Senado, por supuesto, sí, ¿verdad? claro, sigue, Eh, sigue pendiente. ok, que me parece muy importante saber cuáles son los pendientes. Indira, tú señalabas ya una serie de acciones que ha dicho la secretaria de las Mujeres, la propia presidenta, habla de los centros libres, efectivamente la Red Nacional de Voluntarias, hay un programa que se llama Amores, yo no lo conocía, tal vez Carolina en el siguiente punto nos pueda profundizar si es que lo conoce, porque es un programa de atención para mujeres cuando viven violencia, y el famoso Plan Integral contra el Abuso Sexual, que son como los temas, además de la cartilla, por supuesto, la Secretaría de las Mujeres que se ha anunciado. Eh, Exactamente, no sé si has logrado saber, Indira, cuál es la política que tiene el gobierno federal, la política propuesta para garantizarnos una vida libre de violencia, si es que existe o solo son estos enunciados que nos han ido señalando a lo largo de los meses ya de un año de la presidenta Claudia Sheinbaum y de un año de la Secretaría, un poco menos de un año de la Secretaría de las Mujeres. Bueno, decirlo con todas sus letras que no podemos confundir buenas intenciones, acciones aisladas, acciones emergentes, como en el caso del tema del acoso,
cartillas y demás, con políticas públicas integrales, ¿no? Es decir, cuando se tiene una acción, un programa o un proyecto, cuando van concatenadas con reglas claras de operación, con un presupuesto vasto, con una claridad en cuáles son las atribuciones en los distintos órdenes y niveles de gobierno, entendiendo que una política pública con perspectiva de género encaminada a las mujeres incluye más allá del tema de la Secretaría de las Mujeres, pues no. Y aquí no me quiero dirigir a la Secretaría de las Mujeres, me quiero dirigir a que el gobierno federal no tiene una política pública para garantizar de manera integral la prevención, la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque esto pasaría porque conociéramos todas cuál es el programa en materia de seguridad pública. Uh-huh. Esto pasaría para decir cuál es el tema para el acceso a la justicia, cuál es el asunto en materia de desarrollo económico, de autonomía económica, porque no podemos dejarlo en algunos temas que tienes que tener cierta edad específica para ciertos subsidios del caso de las mujeres, o no pensemos que las tandas del bienestar nos acerquen a una política pública integral. Esta visión permanente, paternalista, que tiene que ver incluso con cuestiones corporativistas y que se ha prestado mucho para que justo en los nichos donde pudiera haber ramilletes de ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, promoviéndolos y demás, se han convertido en una suerte de espacios que le ha permitido un caldo de cultivo para otros intereses a las estructuras gubernamentales. Y eso es una crítica en general que se ha distinguido las instituciones históricamente por ello. Qué preocupante es que no conozcamos un plan integral. No podemos partir, de verdad, porque si lo tuviéramos, no tendríamos los índices tan vergonzosos que se fueron a dar a CEDAW. O sea, tuviéramos con toda claridad cómo se está combatiendo el feminicidio, cómo se están erradicando las desapariciones, cómo podemos bajar la dolorosa cifra de que hay 100 agresiones sexuales por hora en nuestro país. Y agresión sexual es acoso, abuso, hostigamiento, violación simple, violación equiparada y tortura sexual. No podemos permitir que nos vengan a presentar un plan de acoso a toro pasado. Lamento lo que le pasó a la presidenta, es algo que le sucede todos los días a las mujeres, y qué bueno que hubo una reacción. Pero esto se tiene que traducir en presupuestos. Se tiene que llevar, y aquí aprovecho para decir algunos pendientes, se tiene que derogar de una vez por todas la figura de estupro, por ejemplo, de los códigos penales, y si es violación, y si es niña hasta los 18 años. Se tiene que quitar este nombre de abuso sexual que subestima jurídica, social y políticamente el tema, cuando es violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y tenemos el vergonzoso primer lugar en este país, y especialmente contra las niñas. Tenemos que dejar de esta amenaza permanente que la bancada en el poder sigue proponiendo y promoviendo, como el tema de la maternidad subrogada, como le llaman a los vientres de alquiler. Ahora mismo en Morelos estamos enfrentando eso. En próximos días estaremos presentando, como en algún momento lo hicimos las constituyentes en la Ciudad de México, lo vamos a hacer en Morelos, con el Frente contra la Explotación Reproductiva de las Mujeres, porque es esta bancada quien la presentó en Morelos para que se pueda dar como pasó vergonzosamente en Tabasco y en Sinaloa, pero también está presentada en Jalisco y también está presentada en Tlaxcala. O sea, no podemos hablar de que hay un gran plan para las mujeres porque pareciera que hay un plan y una andanada para explotarnos, para violentarnos, para invisibilizarnos. Entonces, la pregunta expresa, Lucía, de ¿existe? ¿O la alcanzo yo a ver? Pues mira, ni con estas hizo que se ven hasta los guachos más fuertes. Con las gafas violeta, no la conozco. O sea, ya la estuviéramos presumiendo, porque también sabemos reconocer los grandes esfuerzos. Y yo pediría que incluso las grandes prácticas no queden fuera. Ojalá que haga suya la presidenta tantos temas como el tema de la 3 de 3 y ojalá de una vez por todas declare por decreto que en todos los estados, que en todo el país, en la administración pública federal, estatal y en todos los municipios se lleve a cabo, porque de qué sirve que está en la Constitución si siguen protegiendo agresores, deudores y acosadores en el poder, ¿no? Pues, a ver, la agenda que pones, Indira, es bastante amplia y solo recordar antes de irnos al corte
De enero a junio de este año, México registró 338 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 5 entidades concentran el 32%, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, donde estás, mi querida Indira, y Ciudad de México. Entidades que concentran, pues sí, casi un tercio de todos los feminicidios, de los casos de feminicidio que ocurren en este país, por desgracia. Y entre los municipios que están, digamos, con los mayores tasas, está Culiacán, Tijuana, Juárez, Reynosa, Chihuahua, Cajome, Mexicali y Ecatepec, Morelia, Tlajomulco, nada más como para que tengamos ahí el retrato de lo que tenemos. Y luego regresamos para seguir hablando dónde está la política pública de este gobierno para garantizar a todas las mujeres y niñas una vida libre de violencia. Volvemos. El 25N y los 16 días de activismo, la lucha global contra la violencia digital y de género. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conmemora en honor a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. Desde 1999, la ONU reconoce esta fecha como un llamado global para denunciar la violencia contra mujeres y niñas, visibilizar sus causas estructurales y exigir acciones inmediatas para erradicarla. Se trata de una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas del mundo. Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. A partir del 25N, inician los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña global que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Estos días articulan acciones de gobiernos, sociedad civil, academia, organismos internacionales y colectivas feministas para visibilizar las violencias, generar presión política, promover reformas y fortalecer redes de apoyo a las sobrevivientes. Cada año la campaña enfatiza un tipo particular de violencia como forma de incidencia global. En 2025, la campaña internacional tiene como tema Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas, debido al aumento acelerado de agresiones online. La ONU advierte que el 38% de las mujeres ha experimentado violencia digital y que el 85% ha presenciado ataques contra otras mujeres. Entre las formas más comunes está el ciberacoso, amenazas, doxeo, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y contenidos manipulados con IA. Durante los 16 días se realizan actividades globales y locales, incluyendo marchas del 25N, iluminaciones en color naranja, talleres contra la violencia digital, campañas educativas, conversatorios, jornadas de arte, exhibiciones de cine, protestas contra el feminicidio, capacitaciones institucionales y movilizaciones encabezadas por colectivas feministas. En México, se suman las marchas del 25N en distintas ciudades, actividades universitarias, conversatorios sobre violencia digital y jornadas comunitarias en espacios públicos para denunciar la violencia feminicida y exigir garantías de justicia. La ONU recuerda que la violencia digital tiene consecuencias reales. Puede derivar en agresiones físicas, extorsión, control coercitivo e incluso feminicidio. Pese a ello, menos del 40% de los países tienen leyes para proteger a las mujeres del ciberacoso o ciberacecho, dejando a 1.800 millones de mujeres y niñas sin protección jurídica. Los 16 días de activismo de 2025 buscan romper esta brecha y movilizar a gobiernos, plataformas tecnológicas, financiadores y ciudadanía para garantizar seguridad digital, apoyar a las sobrevivientes y actuar colectivamente contra todas las formas de violencia de género. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Ya estamos de regreso, 5535084761, nuestras vías de contacto. También saludar a Radio Monarca y a Radio Joco en esta
unión que se hace simultánea para transmitir este programa. Estamos hablando con Carolina Ramírez e Indira Sandoval, precisamente haciendo un balance de cómo llegamos este 25 de noviembre. A ver, Carolina, ya lo decía Indira en su primera intervención, el desmantelamiento de políticas públicas. Entre ellas tiene que ver con la Comisión Nacional, la CONAVIM, que dejó de existir, aunque está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se vuelve un área más de la Secretaría de las Mujeres. Y desde ahí, ¿qué pasa con todas las sobrevivientes de violencia feminicida? ¿Qué pasa con todas las mujeres y los programas que CONAVIM tenía? Y en lugar de eso, no sé, se queda, se va. No sé si tú misma has tenido algún acercamiento con la Secretaría de las Mujeres y saber qué pasa con CONAVIM, que ya no es CONAVIM, es un programa ahora. En fin, cuéntanos cómo lo está viviendo quienes sobrevivieron, por suerte, al feminicidio, pero qué respaldo tiene de un gobierno como el que tenemos actualmente. Claro que sí, Lucía. Mira, en primer lugar, yo quiero decir que pues están cambiando cosas, pero algunas están cambiando para mal, ¿no? Como en este caso, y que nos deja una incertidumbre. Y si no es para mal, por lo menos eso se parece expresar, ¿no? Porque entonces, ¿qué queda en vez de, ¿no? Nosotros fuimos invitadas, en efecto, a una reunión por la Secretaría de las Mujeres, cosa que nunca antes nos habían invitado a las sobrevivientes, así como no estamos en ningún observatorio, numeralia, nadie nos cuenta, nadie nos ve, nadie nada, porque siempre, pues nada más las cifras son de feminicidio, las sobrevivientes, pues somos las olvidadas por la justicia, como bien lo dice Gloria Piña. Y pues bueno, en esta reunión Perdón, nos Carolina, hablaron. ¿cuántas sobrevivientes de feminicidio hay en el país? No se sabe, pero multiplica tú más o menos por 5 la cifra de feminicidios y esa es la cifra de sobrevivientes al día. O sea que si ahorita yo sería la número 12, en 2014 fui la 8, ahora sería la número 12, o sea, la que sobrevive, multiplícalo por 5, más o menos ese es el cálculo que hemos estado haciendo durante todos esos 2 años de análisis y ese sería el número de sobrevivientes en este país que no es contado ni atendido por nadie. Ok. Entonces, es terrible, es una cifra enorme, terrible, patética, y que no hay una política pública específica, ni tampoco legislativa para atender este flagelo de las mujeres que quedamos con secuelas permanentes de una tentativa de feminicidio. Entonces, esto que decías de las 638 que van en el año, pues hay que multiplicarlo por 5 y es un cálculo aproximado, totalmente cambiante, no es una cuestión que sea exacto, pero nos puede dar una idea de cuántas sobrevivientes estamos hablando en este año, ¿no? Perdón, ¿y por qué por Entonces, sí, 5? Nada más como para... porque, por ejemplo, estamos viendo en el análisis que hizo Gloria Piña, una compañera periodista, cuando se hicieron los análisis en el 2022, de 8 años para atrás hasta acá, todo nos llegó a la conclusión, nos llevó a la conclusión de que las sobrevivientes que estamos subregistradas en algunos otros delitos, como no sé, puede ser violencia familiar o delitos como, por ejemplo, lesiones, ¿no? Todo eso lo fuimos como infiriendo y esa fue la cifra que nos dio de una manera muy empírica, si quieres, pero eso fue lo que nos dio por el análisis de 8 años atrás. Ok. Entonces, bajo esta óptica, nosotras es por lo que presumimos. Sin embargo, hasta la fecha, nadie nos cuenta, nadie nos ve, no estamos en ninguna estadística. La última estadística pues fue del 2022 y con un esfuerzo titánico por parte de esta investigación periodística con la que contribuimos con Gloria Piña. Y bueno, ¿esto qué implica? Estamos registradas y pues lo que no se ve, lo que no se nombra no existe, ¿no? Lo sabemos. Entonces, lo que no está en alguna política, pues como que es fácil de votar y de quitar.
Y aunque Conavim, esté, como en el caso de Conavim, ¿no? Aunque esté en la ley, pues es muy fácil quitar, sin modificar la ley, la cambias y la haces un programa y decías que estuvieron en una reunión. sí, ¿Y qué pasó ahí, mi querida? bueno, nosotras exigimos en esa reunión que se diera atención a todas las problemáticas de manera integral que vivimos las sobrevivientes. En primer lugar, el acceso a la justicia, Mm, que es una cosa que se nos ha negado sistemáticamente en este país. El acceso a la justicia y eso que te pone en un peligro para que entonces sí lleguen los agresores y ahora sí te rematen, ¿no? Como nos ha pasado con algunas compañeras, ¿no? El caso muy sonado de esta Abril Pérez, ¿no? Por ejemplo, por mencionar nada más algunos. Pero esta área de Conavim, entonces, cuando desaparece, nos dicen que demos nuestras sugerencias para poder integrarlo en el programa este de nombre espantoso, el PIPACEP, y donde pusimos toda una serie de temas y de cuestiones inamovibles que atender, como sería esta atención integral mm. que tiene que ver con 5 sesiones de una psicóloga que te dice, sí, mira, todo va a estar bien, no son suficientes. Nosotras tenemos escuelas emocionales terribles, secuelas físicas y de salud que no se atienden ni en un año ni en 3 años. O sea, algunas incluso hemos quedado sin capacidad de caminar, ¿no? Como es mi caso. Y otras secuelas más, ¿no? Entonces, y de la familia, también hay elementos económicos sumamente fuertes. Se habla de la atención, por ejemplo, de los centros que atienden a las comisiones de víctimas, pero recientemente, ya hay que señalarlo, hubo una reforma Lo donde que, ya modificaron el hecho de que no es anticonstitucional que las comisiones no están obligadas a atender. Si de por sí no lo hacían, no si tiene. ahora ponen eso, ahora mucho menos van a apoyar en la reparación del daño o en la Ujú. atención integral de todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y reparación del daño y recuperación del proyecto de vida. Es que eso no lo mencionan. Entonces, como no hay ese enfoque diferenciado, no se entiende de alguna manera por qué una persona que sobrevivió necesita un tratamiento diferente y un seguimiento diferente, pues entonces simplemente de un plumazo, pues ya no les damos nada. De por sí es un viacrucis, o sea, es imposible casi. Y ahora con esto, pues mucho más a la deriva quedamos para O sea, poder recuperar nuestro proyecto de vida. de esa reunión con supongo yo, con la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, ustedes dejaron su cartita de Santa Claus y Exactamente. finalmente no sabemos si Santa Claus o las reinas magas, quienes hayan sido, decidieron incorporarlo o no. Exactamente. Y no hay ningún seguimiento tampoco de esa reunión. Pues mira, yo tengo un seguimiento particular, pero con algunas de las compañeras donde, pues una de las cosas que he aprendido es a ser insistente, insistencialista, como dirían unas compañeras, de no quitar el dedo del renglón y qué pasó, y qué pasó, y marear, No, pero hasta que de alguna no manera me van a tienes, hacer caso, bueno, ¿no? no tienes la respuesta, tu insistencia está muy bien, pero la respuesta Ujú. tendría que ser pública, Indira, ser una rendición de cuentas y no solamente en reuniones cerradas, donde si Exacto. estás ahí, pues te puedes enterar, pero si no Sí. estás, el resto de la sociedad pues se queda sin saber realmente qué se está construyendo, Indira. No solo la rendición de cuentas tendría que ser abierta y amplia, sino también la construcción de las conversaciones y por ende que se puedan materializar en las políticas públicas. Una suerte de exclusión, como unos clubs como con quienes sí charla el gobierno, no me refiero a la secretaria, al gobierno, con quién charla, con quién no, a quién excluye, a quién no. Yo podría decir con toda Indira, claridad, ¿con quién charla el gobierno? no, no lo sé, porque por lo menos con las mujeres abolicionistas, feministas, no charla el gobierno. A nosotras se nos excluye con cláusulas institucionalmente publicadas para decir que si quienes no estemos a favor del mal llamado trabajo sexual, por ejemplo, que no es otra cosa que la trata y la explotación, se nos excluye de espacios institucionales. Las organizaciones
abolicionistas que estamos en contra de todo esto, no hemos sido jamás convocadas por la Secretaría. Y no hablo por mi organización, sino volteo a ver otras organizaciones que tampoco son convocadas para ello, y volteo a ver a quienes sí. Al contrario, fue muy delicado, a mí me parece hasta grave, el cerrar el micrófono a las resoluciones del Foro Alterno a 30 años de Beijing y en este marco de la celebración de la CEPAL, de esta conferencia regional en el país, no a mi persona, a la voz colectiva de otras resoluciones. Entonces, eso habla de una visión sectaria, de una visión poco transparente, poco incluyente. Hacen otras cosas al amparo de la inclusión, como querer explotar a las mujeres sexualmente, pero no necesariamente con un diálogo abierto, horizontal, participativo, democrático, popular. No, eso no existe. Entonces, no solamente es un asunto de transparencia y de rendición de cuentas, sino es un tema de que se olviden que son las secretarias de mujeres de su partido, son las secretarias de gobierno de todas las mexicanas. Y eso tendría necesariamente que implicar una visión estadista, que pueda convivir en medio de incluso de las diferencias ideológicas y donde se requieren todas las voces. Que nunca se nos olvide que también venimos de la exclusión institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Esa circular número 1 de diciembre de 2018, que dejó sin presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil, tiene hoy consecuencias muy graves. Entonces, se hizo un desmantelamiento de quienes históricamente han y hemos contribuido a el robustecimiento de marcos jurídicos y a la implementación de estas políticas públicas. Entonces, sí me parece, por un lado, que hay que hacerlo entre todas, y este es un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de las Mujeres para que pueda hacerlo con todas las voces y con todas las ideas. Y también perdón que te interrumpa, Indira, pero en esto pienso, y a propósito, Carolina, de que tú has estado sentada en la mesa con la Secretaria de las Mujeres, pues entonces la frase de no llegamos todas, aunque se ha insistido en que sí, pues no llegaron todas, porque por lo dicho por Indira y lo ocurrido efectivamente en la CEPAL, es clarísimo que unas sí tienen voz y a otras no. Entonces, ¿cuál es la lógica, no sé si la has encontrado tú, Carolina, de con quién sí dialoga el gobierno y con quién no? Perdón, voy a activar. Bueno, pues mira, desgraciadamente a las sobrevivientes nadie nos invitaba a nada, ¿no? A nada. Estoy diciendo que muy pocas instancias, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano, pues CIMAC, algunas otras compañeras periodistas que son las que nos han ayudado a amplificar la voz, ¿no? Entonces, nosotras estuvimos en un proceso muy, muy de la mano de la creación de la Unidad de Atención a Tentativas de Feminicidio de la Ciudad de México. Y estuvimos insistiendo en esa fiscalía, pero sobre todo en esa unidad, que fue la primera en el país y creo que sigue siendo la única. Y desgraciadamente nació como unidad, o sea, un Ministerio Público para la Ciudad de México, que después creo que se volvieron 3, pero para tener la especificidad, la especialidad de investigar las tentativas. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotras hacemos es tratar de que este diálogo sea con todas las instituciones. Por ejemplo, logramos que el Instituto Federal de Defensoría Pública, y siempre nos vamos a la federal por esta razón que te digo de efecto cascada, ya atiende la tentativa de feminicidio y lo hace ya de manera oficial, por así decirlo, ya institucionalizada, no porque conozco a la persona o qué sé yo, pero es un trabajar hacerlo uno por uno. Esto debe de cambiar y ser Claro. institucionalizado para que tanto el Instituto de Defensoría, la Secretaría de las Mujeres, los institutos de las mujeres estatales y municipales, no porque esté la buena voluntad de Mengano o Sutana, Claro, sino pero porque eso ha sea una ocurrido. institucionalización. No funciona, no ha sucedido. Por Digamos, supuesto que no. digamos que en general los gobiernos no han estado, en general, muy abiertos a dialogar con la sociedad. En general, las feministas habían ganado una silla en el diálogo permanente, en la construcción y en la rendición de cuentas. Me parece, Sí. Indira, antes de que se nos vaya el programa. Sin embargo, yo te preguntaría,
actualmente tú dirías, estamos igual o peor que en otros años? Me parece que hay en unos temas en los que se hemos avanzado y en otros no solamente no avanzamos, sino retrocedimos. Y eso en un balance general, pues me parece que cuando hay un solo retroceso, eso amenaza demás. Entonces a mí me parece muy grave la situación en la que actualmente se encuentran las mujeres y niñas en este país, más allá de que haya una presidenta y muchas gobernadoras en el país y muchas alcaldesas, se requiere que hayan mujeres con gafas violeta y también hombres con gafas violeta, porque es una corresponsabilidad de todos. Y por ello ahí sostengo la importancia de tener este pensamiento y acción siempre en torno a los derechos humanos de las mujeres con base en nuestro sexo. Y eso incluye al legislativo, al ejecutivo y al judicial, porque aquí todos los poderes son responsables de poder garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Dirías, en último te preguntaría, Indira, el no diálogo con abolicionistas quiere decir que no están de acuerdo con ellas desde el gobierno y que sí con otra lectura de la realidad. Lo digo claramente. El gobierno ha encabezado una línea del borrado institucional, político y jurídico de las mujeres y ha generado puertas que amenazan gravemente los derechos humanos de las mujeres, encaminados a la explotación sexual, a la explotación reproductiva y a una suerte de violaciones graves de los derechos humanos de manera institucional. Y una de esas cosas se manifiesta con el no diálogo al abolicionismo. Eso solamente es un síntoma de lo que verdaderamente está pasando. Y finalmente, Carolina, los breves segundos, las víctimas, las sobrevivientes de violencia feminicida, ¿realmente cuentan o son usadas? Bueno, yo creo que nosotras, puedo decir que estamos con mayor acceso, simplemente ya nos invitan, ya estamos aquí hablando y dialogando. Antes esto no sucedía, o sea, ya somos parte de la agenda. Eso es muy importante y esto no tiene que ver con los partidos y los colores y quién esté ahí. Ha sido un trabajo arduo día a día, de todos los días, de poner nuestro nombre y decir que las sobrevivientes también contamos y vivimos para contarlo. Ha sido una exigencia diaria de todos estos años. Y entonces, bueno, ahora sí nos interpelan, ahora sí nos invitan, ahora sí nos escuchan, ahora sí estamos. Sin embargo, la problemática sigue. En el gobierno concreto, que es el que tiene que hacer las leyes, el hecho de que las inviten, que ustedes propongan, pues no da la garantía que realmente sean escuchadas para seguir construyendo. Exactamente, y el Senado que nos dijo que sí, y no pero les no dijo nos dijo cuándo, ¿verdad? Ahí está el tema. Jamás nos volvió a recibir. Ahí está el tema, así que estos son los grandes huecos que todavía queda en la construcción de la política, donde la frase "llegamos todas", pues es clarísimo que es solo una frase, porque aquí están, no llegaron todas, ni las víctimas de feminicidio, ni aquellas que tienen un pensamiento distinto a lo del gobierno federal. Vamos a un corte de estación. Indira Sandoval, Carolina Ramírez, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Nosotras vamos a un corte de estación y seguimos con otro tema. No se vaya. Gracias, hasta luego. Estas son las efemérides de la semana. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, instaurado por la ONU en 1999. Esta fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, activistas dominicanas conocidas como las mariposas, cuyo feminicidio marcó un hito en la lucha contra las violencias de Estado. En América Latina, la fecha era conmemorada desde 1981, tras el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Desde entonces, el 25N se convirtió en un día de memoria, denuncia y exigencia global frente a la violencia feminicida y todas las violencias de género. Los 16 días de activismo forman parte de una campaña internacional que inicia el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fueron impulsados desde 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de la Mujer y adoptados globalmente por la ONU bajo la campaña Únete. Cada año, los 16 días enfatizan un tema específico para visibilizar violencias persistentes. En 2025, la campaña se centra en la violencia digital, que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas a través de ciberacoso, difusión no consentida de datos o imágenes, amenazas, discursos de odio y explotación en línea.
La campaña Actúa contra la Violencia 2025 llama a los gobiernos a fortalecer leyes y sistemas de protección, a las plataformas tecnológicas a garantizar seguridad digital y a la sociedad a participar activamente en la prevención y denuncia cotidiana de cualquier forma de violencia. El 25N y los 16 días de activismo conforman un periodo anual de movilización global para exigir justicia, garantizar derechos y recordar que la violencia contra las mujeres es prevenible. La consigna es clara, no es una fecha, es una lucha continua que interpela acciones personales, comunitarias y estatales. Y estamos ya de regreso. Recuerde 55 35 08 47 61 nuestras vías de contacto. También saludos a los radioescuchas, a la población que está tanto en Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán como en Radio Joco 106.9 de FM en el Estado de México. Y ahora nos vamos a ir a Colombia. Vámonos a Colombia, de México a Colombia, para hablar de una iniciativa que es muy importante y me da mucho gusto que esté, ya no sé si Paula o Sofía, o las dos, pero ustedes me van a decir que son parte de esta iniciativa que lanzó Las Ácidas y que la semana pasada dio a conocer, y el nombre me encanta porque se llama Malas Lenguas, que es un observatorio, y bueno, pues ya nos contarás de qué se trata esto, Paula o Sofía o las dos, o Paula, Sofía, o cómo está el asunto. Hola, ¿cómo están? Un placer pues acá estar con ustedes hablando del observatorio. Sí, son las dos, Paula, Sofía. Mucho gusto. En el guión me pusieron Sofía y yo veo Paula, dije ya no supe si son dos o una, pero gracias por aclararnos, Paula, Sofía. Como quieras decirme, está bien, no te preocupes. A ver, cuéntanos de Las Malas Lenguas, cómo nace, el título me encanta, es fantástico, y qué encontraron en este observatorio. Bueno, mira, el Observatorio Malas Lenguas nace como una mutación de un dossier que nosotras desde las ácidas hacíamos. Este dossier implicaba pues recopilar las noticias de violencias basadas en género que acá en el Tolima ocurrían, producidas por los medios locales. Y pues en ese sentido, como vimos la necesidad de mutar y de poder hacer un análisis, así, de esta manera es que nace el observatorio, ¿no? Como ya no solamente la recopilación de las noticias, sino que buscábamos entender y preguntarnos, bueno, cómo realmente los medios locales narran las violencias basadas en género, cómo cuentan a las mujeres, cómo cuentan sus resistencias, cómo cuentan la justicia, de qué manera hacen las denuncias. Y de esta manera, pues poder hacer más una investigación reflexiva, periodística y que cuestione justamente los relatos violentos que logran transmitir los medios Y patriarcales. cuéntanos, Paula, ¿qué encontraron en el observatorio? ¿Cuáles son esas narrativas? ¿Qué papel juegan las víctimas, los victimarios? ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué encontraron, pues, en este observatorio? Bueno, nosotras dentro del análisis logramos identificar unos códigos, unas categorías bajo las cuales investigamos que en esa medida eran pues los lugares de ocurrencias, ¿sí? En qué municipios, perdón, del departamento del Tolima, acá en Colombia, ocurrían los hechos violentos, las violencias basadas en género, ¿sí? Digamos que dentro de lo que era el lugar de ocurrencia, pues la capital era la que tenía una mayor concentración de los casos de violencia, pero esto nos logra como conllevar a otra reflexión, y es que, pues sí, hay muchos territorios rurales que se quedan y periféricos que se quedan por fuera de los relatos de violencia, ¿sí? Es decir,
que pues en el margen de lo que de las noticias pues no se cuentan porque no son informadas, porque no hay denuncia o porque simplemente estos hechos violentos no logran pues entrar en la dinámica periodística de los medios locales. También tenemos la categoría de violencias basadas en género, digamos que en el corpus de noticias recopilado entre los meses de junio, julio y agosto, que fueron 34 notas. La mayor cantidad de notas eran violencias contra niños, niñas y adolescentes, ¿sí? 20 noticias eran sobre hechos violentos contra esta población. También, también entendemos y como que asumimos una categoría que era lo que tú mencionabas de las víctimas, ¿sí? El papel de Como las la, víctimas. sí, quiénes estaban dentro de las noticias, ¿no? Entonces, era como ahí hacíamos y hacemos una lectura que está pues ahí en el observatorio, y es que las víctimas logran, o cuando se les nombra, son desdibujadas, ¿no? Son fragmentadas, son desdibujadas, no se logra humanizar a la víctima tampoco. Y pues dentro de los actores que llamamos, era la categoría actores, pues vemos también que se enuncia mayormente a las instituciones, Mm. sí que hay un lenguaje judicial ahí donde se logra normalizar como qué hace la institución, qué no hace, pero las víctimas pues no sabemos o no conocemos más allá de quiénes son, de qué las atravesaba, de cómo eran sus contextos, sí, y estos relatos lograban deshumanizarlas. ¿Y qué pasa con los victimarios? En México, los observatorios que se han realizado pues señalan cómo los victimarios tienen mucho más fuerza en su voz que las propias víctimas. No sé si esto mismo ocurre en Colombia. Sí, bueno, en los relatos periodísticos que encontrábamos en las narrativas, digamos que los victimarios muchas veces son ocultados, ¿sí? Es decir, simplemente se nombran desde el victimario, un lenguaje bastante institucional, ¿sí? No se logra tampoco reconocer quién es el victimario en muchos de lo que encontramos. Entonces, esto también ponía como una desigualdad porque igualmente también era como en los registros audiovisuales, ¿no? Las fotografías mayormente son las de las víctimas y demás, a los victimarios siempre se les tapa el rostro, hay como un cuidado más en torno al victimario, y esto es un poco de lo que hemos podido desentrañar en Y estas. precisamente en el marco del 25 de noviembre, del Día para Erradicar la Violencia, ¿cómo entender la importancia de las narrativas periodísticas para lograrlo? Es decir, para erradicarlo o para todo lo contrario. ¿Por qué es tan importante que los medios se miren de una manera crítica a partir de estos observatorios? Necesitamos cambiar toda la estructura, ¿no? Periodística que es muy patriarcal, que es muy revictimizante, que es racista, que no hace seguimiento ni hace acompañamiento a las víctimas, ¿sí? Esto vemos en los lenguajes una categoría tan judicial, tan policial, donde simplemente se nombra el hecho, pero no entendemos por qué sucede, qué violencias nos atraviesan, cuáles son nuestros contextos sociales. Entonces, necesitamos que esto cambie para poder seguir analizando, para seguir dando los contextos sociales. Necesitamos esa perspectiva de género y feminista dentro de los lenguajes, ¿no? Para desnaturalizar las violencias y para que se logre interpelar a la sociedad de que tenemos que cambiar colectivamente, ¿sí? De que tenemos que dar más allá de la noticia, sino seguir nombrando lo que sucede, pero sin volver a violentar a las mujeres. Cuando se habla, mi querida Paula, de que ya el periodismo además tradicional, ya casi nadie lo consume, que todo el mundo está en las redes sociales y que pareciera ser que eso es realmente lo único importante, ¿por qué es importante el trabajo todavía de los medios de comunicación, de los periódicos, en concreto, que es el observatorio que ustedes hicieron? ¿Qué impacto tiene en la población? ¿Realmente ya no se leen o siguen teniendo algún nicho en las poblaciones locales como es el ejercicio que ustedes hicieron?
Sí, acá en Ibagué y en el Tolima todavía hay un consumo de los medios tradicionales, ¿sí? Que evidentemente han migrado a las redes sociales, pero acá todavía tenemos muy como inmersa la práctica de la radio, ¿sí? Del periódico también. Sin embargo, pues la disputa también en las narrativas es en los medios digitales, ¿sí? Muchos de estos medios tradicionales que son radiales acá en Ibagué o en el Tolima, ya también tienen una esfera o están habitando un espacio en lo digital. Entonces, de esta manera, pues la disputa también es a través de las redes sociales y por eso la apuesta de las ácidas en gran medida es digital, pero también en un formato tradicional que es la radio, ¿sí? Nosotras tenemos un programa de radio, a través de esto también denunciamos, contamos, nos narramos, entonces, pues ahí la disputa de nosotras por esas tensiones, ¿no? Es desde ambas esferas, tanto lo tradicional como lo digital. Claro, porque las narrativas, supongo yo, no es que cambien en lo digital y dejen de tener todas estas características que ustedes encuentran en ese Exactamente. observatorio, sino que, digamos, se adecúan las narrativas al espacio digital, pero siguen siendo las mismas. Sí, claro, esto es así. Pues vemos una dinámica y un lenguaje tal vez más sencillo, ¿sí? De consumir, más rápido también, como los reels que llaman, los cortos videos y demás, pero no cambia el trasfondo. Seguimos viendo los mismos lenguajes sexistas, los mismos lenguajes revictimizantes, la misma manera en que se nombra o no se nombra a las víctimas, el poco análisis, ¿sí? Eso creo que es una prioridad y es entender que no hay análisis a la hora de contar una violencia basada en género. Y No hay una investigación profunda, es como simplemente hay un relato. claro, es el hecho en sí mismo, es decir, como si Es hubiera, el hecho en sí. como si el choque es un auto blanco contra un auto, pasó esto, fue de frente, uno se saltó el semáforo y pasó el accidente. Y en el caso de las víctimas de la violencia, que somos las mujeres, el hecho no puede ser la violencia en sí misma. Te preguntaría, ¿tendríamos que ampliar quienes estamos haciendo periodismo la lectura de esos hechos para entender por qué siguen ocurriendo? Porque no son personas aisladas, o sí, tú No me son lo hechos dirás, aislados. sino es parte de una estructura. Sí, claro, no son hechos aislados. Esa es una premisa bajo la cual también abordamos la investigación y es que no son hechos aislados. No acontecen porque sí, sí, no es simplemente una persona mala que violentó, como hemos visto que se categorían de monstruos o personas enfermas, ¿sí? Que evidentemente le quita importancia o le quita contexto, ¿no? A todo ese sistema y toda esa estructura que sigue violentando a las mujeres, que le ha dado unos roles de género a las mujeres, que las violenta, que sigue objetivizando sus cuerpos, que sigue viendo a las mujeres como cuerpos, como consumibles, ¿sí? Y que Ah, normaliza justamente los cuerpos de las mujeres claro, y para que normaliza violentarlas. también que ellos sean violentos, ¿no? Es decir, ellos eran Exactamente. violentos y entonces, ay, tomaron y se volvieron más violentos, pero no pueden contenerse como si fuera algo innato y no lo es. También ellos toman decisiones y deciden ser Exacto, sí. violentos. Exacto, sí, no, no son violentos porque sí, evidentemente hay toda una cultura machista, sí, toda una cultura patriarcal que ha fomentado ese odio hacia las mujeres, que sigue fomentándolo Y que y por eso es bajo tan esa... importante el análisis, porque si no, todo Exactamente. estas eh, matices que tú has colocado hoy en esta entrevista se quedan fuera de la narración periodística. Y esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.